le llaman volante, pero fíjense, cuando la clase está aquí en el presencial, luego yo les pregunto a los chavos a ver qué entienden. Y como escuchan volante sin leer lo demás, se imaginan que es el volante de un auto, pero no. Es un folleto. Un folleto, una hoja que se usa para publicidad y tiene unos ciertos márgenes, y entonces esta es el área impresa, las 32 pulgadas cuadradas. Se necesita esa área impresa. Y te dicen además que tiene 1 pulgada de margen arriba y abajo y 2 pulgadas en los lados. Entonces, arriba y abajo es 1 pulgada y los laterales son 2 pulgadas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y entonces lo que te dicen es, ¿qué dimensiones debe tener el volante? Es decir, ¿cuánto debe de medir la hoja para que se utilice la menor cantidad de papel? Entonces, ¿qué te estarían pidiendo? ¿Un máximo o un mínimo? Sería un máximo. ¿Ya lo leíste bien? A ver. Dimensiones que debe tener el volante para que se use la menor cantidad de papel. Ok. La menor. Eso es lo que te están pidiendo, ¿eh? El mínimo. Nosotros tenemos que saber interpretar lo que ahí dice. Si nos hablan de la menor cantidad de papel, se refiere a un mínimo. Si dijeran la mayor cantidad de papel, entonces se refiere a un máximo. Si es menor es un mínimo, y si es mayor es un máximo. Ahora, es la menor cantidad de papel. Sí, es un mínimo. Pero ¿qué es lo que queremos que sea mínimo? ¿Qué es lo que queremos que sea mínimo? ¿Cómo podríamos representar eso de cantidad de papel? ¿A qué se refiere? La pues menor cantidad al área, pero el área de toda la hoja, porque la cantidad de impresa es fija. Y si tú a esto le llamas X, y esto ya quedamos que son 2 de cada lado, y a esto le llamas Y, entonces, ¿cuál sería el área de toda esa hoja? Pues 4x por 2y igual a 32 pulgadas cuadradas. Ojo, no, porque las 32 pulgadas cuadradas no son la medida de toda la hoja, es solamente la parte que va impresa. Ok. Pero además, la hoja no mide 4x de lado, mide la suma de estos 3 cantidades, porque es esto más esto más esto. Ok. Sí, o sea, entonces lo que usted dice es, el espacio de las 32 pulgadas cuadradas sería XY. Sí. Pero lo que queremos plantear en una ecuación, porque es lo que queremos que sea mínimo, es el área de toda la hoja completa, no nada más de la parte impresa. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el área de toda la hoja completa? Como es un rectángulo, pues es lado por lado. ¿Cuánto mide de un lado y cuánto mide del otro? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuál es esta medida? X más 4 por Y más 2. Así es, esa es la medida de la hoja. X más 4 por Y más 2. Esto es lo que queremos que sea mínimo. Por lo tanto, esto es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Porque eso es lo que queremos que sea mínimo. Entendemos por la de papel, pues el área de toda la hoja. Y como es un rectángulo, el área es lado por lado. De un lado mide X más 4 y del otro lado mide Y más 2. Entonces, esa es nuestra ecuación primaria. Eso es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Pero ahí tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es?
¿Cuál es el problema? Pulgadas, ¿Las qué? las 32 pulgadas. No, ese no es problema. Es que ahí está, es una Sí, cantidad. pues no tenemos el área total. No, pero ese tampoco es el problema, porque el área ni siquiera nos la pide. El problema aquí en nuestra ecuación primaria, ¿cuál es? Que hay dos variables. Sí, exactamente. Que no la podemos derivar, igualar a cero y resolver, porque tiene dos variables independientes. Nosotros ya quedamos que no vamos a trabajar funciones con dos variables independientes, no podemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar una ecuación secundaria que relacione las variables y para que en base a despejes y sustituciones forcemos a que ésta tenga una sola variable independiente. ¿De dónde vamos a obtener la ecuación secundaria? El problema nos da toda la información, no vamos a inventar nada. ¿De dónde vamos a obtener la otra ecuación? Sería 32 pulgadas cuadradas es igual a X por Y. Pues sí, del área impresa. Este dato es fijo, esto sí lo conocemos. 32 pulgadas cuadradas es el área de este rectángulo, que también equivale a lado por lado, que sería X por Y. Bueno, pues de ahí despejamos. Por ejemplo, Y nos quedaría 32 sobre X, y esto es lo que vamos a sustituir ahí, para forzar a que nuestra ecuación primaria tenga una sola variable independiente. ¿Cómo nos quedaría? Pues nos va a quedar que el área va a ser igual a X más 4 por Y, que vale 32 sobre X más 2. Y entonces sí, sigue siendo la misma ecuación primaria. La diferencia es que ahora en lugar de 2 ya tiene una sola variable independiente. Ya podemos aplicarle lo que hemos aprendido de cálculo. Ok, pues si ya la tenemos lista, pues entonces sí. ¿Qué hacemos? Derivamos, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. ¿Cuál es la derivada? Bueno, pues es un producto. Hay que derivar como un producto. La regla dice el primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto nos da la derivada del segundo? ¿Cuánto? Menos 32 sobre X cuadrada. Menos 32 sobre X cuadrado. Más el segundo, 32 sobre X más 2 por la derivada del primero. 1. Por 1. ¿Sí? Por 1. Ok. Esta es la derivada. Antes de igualarla a 0, pues vamos a darle forma. Mire, podemos efectuar los productos. Este menos 32 sobre X cuadrada multiplica cada uno de ellos. Cuando multiplica el primero me queda menos 32. X entre X cuadrada sería X. Y luego, menos por más es menos. 4 por 32 nos quedaría 128 cuadrada. Y luego más, por 1 me va a quedar lo mismo, sería 32 sobre X más 2. Y si ustedes checan, esos son iguales, de signo contrario se pueden cancelar. Ahora sí, un común denominador es X cuadrada, me daría menos 128 más 2X cuadrada. Ahora sí ya lo tenemos en forma como queríamos. Igualamos a 0. Menos 128 más 2X cuadrada sobre X cuadrada igual a 0. Precisamente le dimos esa forma para que la X cuadrada que está dividiendo pase multiplicando a 0 y se haga 0. ¿Y qué nos queda? Menos 128 más 2X cuadrada igual a 0. El 128 del otro lado, 128. Por lo tanto, X va a ser más menos la raíz de 128 entre 2. Como no hay dimensiones negativas, el signo menos ni siquiera lo vamos a considerar. Por lo tanto, X debe de ser de
Me sale que es 5 8. 8. 8 pulgadas. Ahora, si ya tenemos X, calcular Y pues es muy fácil. Sería 32 entre X, que vale 8, que vale 4 pulgadas. Bueno, fíjense bien. Yo, se los he dicho, ayer les decía, deben de tener bien claro qué les preguntan, porque en base a lo que nos pregunten, es la respuesta que vamos a dar. ¿Qué nos están preguntando? Las dimensiones. Las dimensiones de la hoja. Y entonces, ¿cuáles serán las dimensiones de la hoja? Por ejemplo, por este lado, ¿cuánto mide o cuánto debe de medir la hoja? 6. 6. Nada, porque son Y Y 12. más 2. Y del otro lado, ¿cuánto debe de medir la hoja? 12. 12 pulgadas. Por lo tanto, nuestra respuesta sería, las dimensiones de la hoja que cumplen con lo que nos están pidiendo son 6 pulgadas por un lado y 12 pulgadas por el otro. Y esas son las dimensiones que cumplen con esas condiciones. ¿Cuáles son? Contener un área impresa de 32 pulgadas cuadradas, tener márgenes de 1 pulgada arriba y abajo y 2 pulgadas en los laterales. Esas son las condiciones. Además que utilice la menor cantidad de papel. Con eso terminaría. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces la respuesta se la dejamos expresada así ya nada más con los valores pues, de X y Y en este caso. No, no fue X y Y, porque X no mide 12, ni Y mide 6. O sea, la respuesta no es X y Y. Ah, ok, entonces hay que completar lo que nos piden. O sea, tú tienes que tener bien claro qué te está pidiendo el problema, porque en base a eso es lo que vas a responder. Entonces, no podemos dejar el problema diciendo, pues X vale 8 y Y vale 4. Ya. No, porque eso no es lo que nos están pidiendo. Necesitamos saber bien qué nos piden para dar nuestra respuesta. Y en este caso, la pregunta es las dimensiones de la hoja. Pues entonces, por un lado debe de medir 6 pulgadas y por el otro 12. Esa sí es la respuesta, pero no es X y Y. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, ya quedó. Gracias. Bueno, vamos a resolver otro. Ya no hay preguntas, voy a borrar. Vamos a resolver otro, que es el problema número 8 de la página 68. Miren, hay que leerlo 1, 2, 3, las veces que sea necesario. Debemos de tener bien claro de qué trata el problema, qué habla, qué nos dice, qué información nos da, qué nos pregunta. Si no entendemos el problema, no lo vamos a poder resolver. Necesitamos entenderlo. Entonces, ahí está el problema, es el 8. Leando, por favor. Cuando alguien tenga algo claro, me puede ir compartiendo la información.
A ver, yo no he entendido algo del problema. ¿Qué me pueden contar? Que de un cuadrado de 12 pulgadas tienen que sacar varios cuadritos. ¿Para qué? Para ir formando más o cuadros más pequeños de ese mismo material. No, la idea no es formar cuadros más Para pequeños. hacer una caja. La idea es construir una caja. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo la vamos a construir? ¿No? Nos dicen que vamos a partir de una lámina cuadrada de material. El material que ustedes quieran. Cartón, metal, madera, lo que quieran. Que mide 12 pulgadas de lado. Ahora, de ahí vamos a partir para construir la caja. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a cortar cuadros iguales en cada esquina. Cuadros iguales. ¿Sabemos cuánto hay que cortar? ¿Sabemos cuánto necesitamos cortar? No. No. Y si no sabemos, le llamamos X. Y como son iguales, X de un lado, X del otro. De tal suerte que cuando nosotros cortamos estas esquinas, esto lo doblamos hacia arriba en cada parte y ahí se forma la caja. Ahí se nos forma la caja. Que bueno, también es cierto, es importante decir que igual no tiene tapa. Una caja sin tapa. Entonces, cuando nosotros cortamos estos cuadros y doblamos hacia arriba, se nos forma la caja. ¿Qué dimensiones va a tener esta caja? ¿Cuánto medirá, por ejemplo, de alto? X. X. Sí, porque es lo que se dobla. Y de base, que además es cuadrada, ¿cuánto mide? ¿12 menos 2X? Bien. Pero fíjense lo que decíamos. La figura es muy ilustrativa. Es muy claro ver que si todo original mide 12 y le corto X de cada lado, pues esto que queda mide 12 menos 2X. Pero la figura nos ayuda mucho. Por eso yo les decía lo importante de construir la figura, de hacer una figura. Ahora, ¿qué nos pide? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. Un máximo. ¿Qué es lo que tiene que ser máximo? El volumen. El volumen. Muy bien. Bueno, pues como queremos que el volumen sea el máximo, el mayor posible, eso es lo que vamos a plantear en una ecuación. ¿Cuál será el volumen de esa caja? ¿12 menos 2x? Podemos poner al cuadrado por x. Así es. Es el área de la base, que es 12 menos 2x por 12 menos 2x, que lo podemos escribir como 12 menos 2x al cuadrado. El área de la base por la altura, que es x. Por eso el volumen es x por 12 menos 2x al cuadrado. Esa es nuestra ecuación primaria. Eso es lo que queremos que sea máximo. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿la podemos trabajar ya o necesitamos una ecuación secundaria? Ya la podemos derivar, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más tiene una variable. Una sola variable independiente. ¿Sí? Ya nosotros la podemos derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. No necesitamos de una segunda ecuación, de una ecuación secundaria, porque nuestra ecuación primaria
ya tiene una sola variable independiente. Les recuerdo que cuando hemos buscado ecuaciones secundarias, es porque la ecuación primaria tiene dos variables independientes. En este caso no, ya es una sola. Ya no necesitamos más. Por lo tanto, ya le podemos aplicar lo que hemos aprendido de cálculo. Pero, vamos, antes de irnos a derivar, a igualar a cero, etcétera, vamos viendo cuál sería el dominio de la función. Miren, x, que es lo que vamos a cortar en cada esquina, no puede ser negativo, porque no hay dimensiones negativas. X tampoco puede ser 0, porque si x fuera 0 significa que no cortamos nada, entonces no formaríamos caja. Si yo no corto nada, pues no puedo doblar hacia arriba para formar las caras laterales de la caja. Entonces no puede ser negativa y no puede ser 0, porque tampoco se formaría una caja. Ni tampoco puede ser 6 pulgadas, porque imagínense ustedes que X valiera 6 pulgadas, entonces yo mido 6 pulgadas de cada lado, corto, y lo único que hago es dividir la placa metálica en 4 partes iguales. Ahí tampoco se forma una caja. Yo corto a 6 pulgadas y a 6 pulgadas caeríamos a la mitad, 6 pulgadas a la mitad, y entonces no hay manera de formar caja. Significa que el 6 también está fuera del dominio. Por lo tanto, los valores permitidos para X van a ser mayores que 0, ya decimos por qué, y menores de 6. Ni siquiera 6. Con el 6 nada más dividimos en 4 partes. Ese es el dominio de la función. Y aunque ahorita no lo necesitamos, sí es muy conveniente que lo tengamos ahí a la mano. ¿Alguna pregunta con el dominio de la función? No, profe. Ok. Dicho lo anterior, pues ya podemos proceder a aplicarle lo que hemos aprendido de cálculo. Derivamos. Es un producto, la regla dice, el primero por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? Sería 2 por 12 menos 2x ¿Sí? por 2, menos 2, por menos Por 2. menos 2. Por menos 2. Más el segundo por la derivada del primero. ¿Cuánto nos da la derivada del primero? 1. Muy bien. Esta es la derivada. Perdón, me faltó ponerle derivada. Miren, antes de irnos a igualar a 0, ya hemos dicho que es muy conveniente, y se puede, no siempre se puede, tenerla escrita como factores, porque como factores es muy fácil resolver las ecuaciones. Entonces, antes de igualar a 0, vamos factorizando y vemos que hay un factor en común, que es 12 menos 12. Y a este primer término, yo le quito 12 menos 2x, ¿qué nos queda? Menos 4x. Menos 4x, sino que sigue es más. Y a este segundo factor, yo le quito 12 menos 2x, ¿qué nos queda? 12 menos 2x. 12 menos x. 12 menos 12. Muy bien. Reducimos términos. La derivada será 12 menos 2x menos 6x más 12. Y ahora sí, igualamos a 0. Y resolvemos la ecuación. Precisamente el factorizar es para que aquí, al llegar a este punto, sea muy fácil resolver. Dos cantidades que multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0, 12 menos 2x igual a 0, lo mismo con las otras, menos 6x más 12 igual a 0. Y resolvemos cada una por separado. De la primera sería 2 entre 2, x vale 3 pulgadas. Y de la segunda, 12 entre 6, x vale 2 pulgadas.
Y entonces tenemos dos valores críticos. Y luego, Tendríamos que tomar el que es menor a 6, ¿no? Y mayor. a ver, ¿cuál sería la razón? Por el Ya. dominio de la función. Así es, ya lo habíamos platicado. Dijimos, el dominio de la función son valores de x que sean mayores que 0 y menores que 6. Bueno, este valor estaría fuera del dominio de la función, ni siquiera habría que considerarlo. Por lo tanto, el máximo se nos presenta ahí donde x vale 2. Pero bueno, esto lo pudimos saber porque antes habíamos analizado el dominio de la función. Vamos a suponer que no lo hicimos y entonces llegamos a dos valores críticos. Bueno, ahí sí tendríamos nosotros que demostrar cuál es el máximo, cuál es el mínimo. ¿Qué tendríamos que hacer para saberlo? Bueno, pues habría que, depende de qué método ustedes quieran utilizar. Si es por primera derivada, aquí le dan valores antes y después de 2, antes y después de 6, para que vean cómo cambia de signo. Si el cambio es de más a menos, es un máximo. Y si es de menos a más, sería un mínimo. De hecho, con el 6 nos va a dar un mínimo. Ahora, si quieren hacerlo por segunda derivada, pues a partir de aquí tienen que volver a derivar. Ya que tengan la segunda derivada, sustituyen estos valores. Si la segunda derivada es positiva, la función tiene un mínimo. Y si la segunda derivada es negativa, la función tiene un máximo. Entonces, si nosotros no vemos esto del dominio y tenemos dudas de cuál es el máximo, cuál es el mínimo, habría que comprobarlo de esa manera, por primera o segunda derivada. Como nosotros antes de eso analizamos el dominio y ya sabíamos que el 6 no podía ser parte de la solución, que ese valor estaba fuera, que ni siquiera habría que considerarlo, pues ya no tenemos que hacer lo demás. Lo dejamos fuera, está fuera del dominio, y solamente tomamos el otro valor. Y ya deducimos que con este valor el volumen es el mayor posible. Ahora necesitamos dar la respuesta. Esa no es la respuesta. ¿Qué respuesta? Bueno, pues depende de qué nos estén preguntando. Ya dijimos, debemos de tener bien claro qué nos preguntan, porque en función de eso es que vamos a contestar. ¿Qué nos están preguntando? El volumen de la caja. No, no es cierto. Eso no es lo que nos preguntan. Hallar la caja que se puede construir de esta manera. ¿Qué es eso de la caja, de hallar la caja? ¿Qué nos preguntan ahí? Las O sea, con dimensiones. esas Las dimensiones. dimensiones de la caja. Ujú. Yes, nos están pidiendo las dimensiones de la caja. Y entonces, ¿cuáles van a ser las dimensiones de la caja? La altura de la caja, ¿cuánto será? 2. 2. 2 pulgadas. ¿Y cuánto va a medir de base de un lado y 8. del otro? Serían 8 8. pulgadas. 8. Y como es cuadrada, pues lo mismo del otro lado. Esa sería nuestra respuesta. Las dimensiones de la caja que se pueden construir bajo esas condiciones son 8 pulgadas de base por cada lado y 2 pulgadas de altura. Abusados, debemos de tener bien claro qué nos preguntan, porque luego andamos contestando cosas que no son. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. ¿Nadie? Bueno, mire, eso es importante que lo vean, que lo sepan. Tienen que saber qué les preguntan, porque en base a eso va a ser la respuesta. Hagan de cuenta que algunos de ustedes me preguntan, ¿y
cómo se derivó? ¿Por qué nos quedó eso? Y yo les contesto, es que son 12 pulgadas y estamos en la misma cantidad de X, por eso nos queda 12 menos 2X. No tiene nada que ver lo que ustedes preguntaron con lo que yo estoy contestando. Bueno, así es, así sucede. Por eso tienen que saber bien qué preguntan, porque en base a eso es lo que hay que contestar. Bueno, ahí están los problemas, tienen que resolverlos. Créanme, de veras créanme cuando les digo que el cálculo no se aprende copiando del pizarrón. Así no aprendemos cálculo. Necesitamos tomar el lápiz y hacer problemas. Entonces ahí están. Igual, si mañana alguien tiene dudas con alguno de ellos, lo podemos plantear. Y si no, pues escogemos algún otro por resolver. De esta sección no les voy a encargar como tarea algunos en particular. No porque no sean importantes. Y los tienen que resolver. Para que ustedes estudien, hay que resolver. Pero como tarea no va a haber de estos ejercicios. Es que si quieren resolver pares, impares, los que quieran. Y si tienen dudas, aquí lo platicamos. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Gracias, profe. Pues entonces, gracias. Cuídense mucho, que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Y nos vemos Gracias, mañana. profe. Adiós, profe. Adiós, adiós. Cuídense.